Buenos días, todavía son días. Qué bendición estar aquí en la casa del Señor, donde venimos a fortalecernos, a adquirir conocimiento para aplicarlo, ¿verdad? Y de esta manera ser sabios en toda nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y Dios nos ayude para seguir adelante. La carrera que tenemos no es algo fácil, es donde se requiere de la paciencia, donde se requiere el carácter de Dios, de Jesús, para que podamos tener victoria sobre victoria, e ir de gloria en gloria, como dice la Escritura. Y si nosotros en verdad ponemos por obra la palabra, vamos a ser más que vencedores, ¿sí? Más que vencedores, porque el propósito de Dios en verdad es ese, ¿verdad? Dice que Dios nos hace vencedores y somos más que vencedores, y esa es la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Vamos a exponer delante de Dios todas nuestras situaciones que tenemos para poder descansar en Dios y estar muy al pendiente de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero a veces es muy difícil concentrarnos en la palabra porque traemos tantas cosas en nuestra mente que la renta, que este problema, que aquella situación, que esto, que el otro, y no podemos concentrarnos, pero si nosotros ponemos delante de Dios todas nuestras peticiones y nuestras necesidades, dice la Escritura, así dice, ¿verdad? Que Dios pondrá paz en nuestro corazón y podemos estar de esta manera tranquilos, esperando en nuestro Dios para que Dios nos hable y nosotros tener esa paciencia y recibir lo que Dios tiene reservado para nosotros. Amén. Dios Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te agradecemos, Padre bendito, porque hasta el día de hoy tú has estado con nosotros, bendiciendo nuestras vidas, ayudándonos para seguir adelante, Señor. Gracias por ser bueno con nosotros. Y aquí estamos tus siervos, tus hijos, esperando en ti, Señor. No hay otro deseo en nuestro corazón más que tu presencia, Señor, en nuestras vidas. No hay otro anhelo en nuestro corazón, mi Dios, más que hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Padre, porque queremos, Señor, honrarte en toda nuestra manera de vivir. A ti sea la gloria por siempre, Padre. Gracias por esta congregación. Gracias por cada uno de nuestros hermanos. Te damos gloria, honra y alabanza. Amén, amén y amén, Padre. Abre tu Biblia en el libro de Proverbios 4. Vamos a vamos a leer una porción de la Escritura. Proverbios 4. Mira lo que dice. Dice la Escritura que, hablando Salomón, este libro es de Salomón, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. En el capítulo 3 de Proverbios también nos da una enseñanza muy importante también, igual que esta, donde nos dice también en el 3:1, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, o sea, de la palabra, ¿verdad? También a Josué, capítulo 1, habla acerca de la ley, de su palabra. El
David también hablaba en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma, o sea que necesitamos la palabra para que pueda, y creer la palabra, para que pueda haber cambios radicales en nuestras vidas, cambios grandes, poderosos, ¿verdad? Dice aquí, en el capítulo 3, versículo 1, dice, hijo mío, aquí vuelve a decir, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Guarde qué? Mis mandamientos. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Qué importante es, en verdad, que tu corazón guarde la ley de Dios. Dice aquí, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, dice aquí, y de los hombres. Y luego el 5 nos dice, fíate totalmente, ¿verdad? De Jehová de todo tu corazón, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, hermanos, aquí es una parte muy importante que debemos entender. Dice aquí, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué cree que aquí el Proverbios habla de la propia prudencia? Porque a veces nosotros pensamos y sentimos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y muchas veces no es así. Y tenemos que aprender verdaderamente de confiar totalmente Dios en su palabra. Tenemos que aprender a creer su palabra y si tú estás confiando, ¿verdad? Debe ser en su palabra. Dice aquí, reconócelo en todos tus caminos. Aquí vuelve a tomar algo muy importante. Una dice en el 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces sentimos que somos muy prudentes nosotros y de prudencia no tenemos absolutamente nada. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y luego dice aquí, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Note usted en qué manera, qué profundidad precisamente está hablando aquí Salomón con respecto a la palabra y a la opinión que a veces nosotros pensamos que estamos bien, que hacemos las cosas bien. Por eso en la Escritura, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta. Cuando tú vas a la palabra tienes algún problema, pero vas a la palabra es como un espejo y ahí te ves. Y ves las impurezas, ves realmente que estás hinchado de aquí y dices, ah, caray, tengo patas ¿verdad? De avestruz, ya no de pollo, ¿verdad? Y aquí es donde nos damos cuenta y la palabra de Dios nos ayuda y nos enseña, ¿verdad? Cómo está nuestra vida. Y tiene que haber cambios, ¿verdad? Dice, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Y Dios hablándonos a través de su palabra. Estaba escuchando este último cántico, la belleza de su santidad, que es el tema que estoy compartiendo con ustedes, la verdad, y pues también estamos aprendiendo, ¿verdad? Quitando algunos conceptos que muchas veces tenemos. Hay una discrepancia con respecto a la santidad, porque las personas a veces tienen otro concepto, denominaciones tienen otro concepto, y hay que ver no mi concepto ni el de aquel ni el del otro, sino ver realmente qué es lo que dice la palabra o cómo es como la palabra de Dios nos enseña qué es la santidad. Es un tema de la santidad, ¿verdad? Lo que es la consagración, ¿verdad? Apartarnos del pecado, vivir una vida para agradar a Dios. Hay personas que quisieran que esto fuera como arte de magia, que existiera una varita, ¿verdad? Y que te pasaran la varita así, tirirín, y ya. Este es un proceso que nosotros debemos de vivir, pero primeramente tenemos que entender para poderlo aplicar en nuestra vida, ¿verdad? Y es muy importante
¿verdad? Yo he sentido en Dios la importancia de dar a conocer precisamente este tema y poderlo, pues Dios nos ayude para poderlo entender tal y como es. Así como la palabra de Dios lo registra, cómo debe de ser la santidad y qué es la santidad. ¿A qué se refiere cuando se habla de la santidad? Dice la Escritura que sin santidad nadie verá a Dios. Y nosotros debemos tomar muy en cuenta en nuestra manera, en nosotros mismos, tener muy en cuenta cómo estamos viviendo. A veces nosotros, por eso dice la Escritura en Proverbios, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que consideremos siempre a Dios. Considera a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, ¿verdad? Qué importante es que tú y yo podamos entender verdaderamente esto. Yo lo veo muy importante y es la gran necesidad precisamente que todos tenemos y sobre todo de aprender y vivir la palabra, ¿verdad? No es nada más decir soy cristiano, aleluya, gloria a Dios y comportarme como yo quiero. No, sino el propósito de todo esto es de vivir apartados para el Señor. Entonces, Dios nos dé revelación del significado de la santidad, como Él la plasma aquí en su palabra, ¿verdad? Es un tema muchas veces muy controversial y sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Que se han levantado nuevas filosofías, nuevas religiones, nuevas denominaciones, donde todo es like, donde estamos bajo la gracia, peca, ya estamos bajo la gracia, ya Jesucristo pagó por ti. Y no es así. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Entonces, comenzamos nosotros, ¿verdad? Viendo que la santidad comienza por dentro y termina por fuera. Creemos que Dios, que creó lo de adentro, Él mismo que creó, lo da y permite que esto lo expresemos, como dice la Escritura. Hay una Escritura que habla que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, para Dios. O sea, nuestras acciones también. La santidad empieza cuando tú conoces la palabra, pero la santidad empieza cuando empiezas verdaderamente a trabajar, a creer, ¿verdad? Entonces ya sabes cómo debes de presentarte delante de Dios, ¿verdad? En la Biblia dice, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, si me acompañas, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2. Segundo libro de Tesalonicenses. Cuando lo tengas me dices, por favor. Capítulo 2, versículo 2. Vamos a leerle hasta el 12. Del 1 al 12. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán, sino que antes venga la apostasía, cosa que estamos viendo en nuestros tiempos. Nunca en mi vida yo había observado tanta apostasía como en estos tiempos, hermano. En estos 62 años que tengo, en la edad de 18 años conocí la palabra y nunca había visto yo tanta apostasía. Y de acuerdo a la palabra, como dice que vendrán tiempos difíciles, porque el amor de muchos se enfriará y lo podemos ver, lo podemos constatar en cada momento.
la gente mata como si fueran pollitos y no hay problema. Y nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas, ¿verdad? Pero nunca había visto yo, así como dice la Escritura, yo lo leí hace muchos años, esto que el amor de muchos se enfriará, pero yo nunca lo había visto de qué manera, o hasta dónde iba a poder llegar, ¿verdad? Que el amor de muchos se iba a enfriar. Y dice aquí, antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar, ¿verdad?, por Dios. El templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El verso 8, ¿verdad? Hablando de este punto, lo que nos dice la Biblia con respecto, ¿verdad?, al pecado, con respecto precisamente a que nosotros no vivamos en santidad, ¿verdad? El mismo diablo, ¿verdad?, opera, dice que él es el príncipe de este mundo. ¿Y quién opera en este mundo? Satanás, ¿sí? Nosotros estamos en el reino de su amado Hijo y ahí es cuando nosotros debemos dividir, separar. Aunque estamos en el mundo, dice la Escritura, pero no somos del mundo, que se nos quede claro esto. No podemos adoptarnos o adaptarnos a este sistema del mundo. Hay quienes viven la mitad en el mundo y la mitad en el cristianismo, un pie en Cristo, otro pie en el mundo. Y no se puede vivir porque tarde o temprano con alguno vas a quedar mal. O quedas mal con el mundo o quedas mal con Dios. Y de lo que se trata es que nosotros tenemos que aprender a caminar de acuerdo a la palabra. A caminar de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Por eso estamos preparándonos, por eso venimos precisamente a capacitarnos y poner por obra lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces dice aquí el 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Por obra de quién? De Satanás, ¿verdad? Con gran poder y señales y prodigios, pero prodigios mentirosos. Como aquel hombre que salía en la tele, el señor ese raro, el señor Walter Mercado. ¿Se acuerda usted? Y muchas personas que siguen engañando a muchos. Y muchos que están creyendo en ello todavía. Cristianos que todavía creen en su signo zodiacal. A ver qué dice mi horóscopo hoy. Mi horóscopo es Virgo. Ah, no, creo que Piscis. Si Dios no es el centro de tu vida, si Jesús no es el Rey y Señor de tu vida, entonces estás mal o estamos mal, ¿verdad? Entonces, dice aquí, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y estamos viendo cada día personas que se están levantando hablando verdades a medias. La apostasía en todo su apogeo. El verso 9 dice, el 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, dice aquí la Escritura, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean las mentiras. ¿Y las mentiras de quién? De Satanás, precisamente. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Estas manifestaciones de pecado, ¿verdad? Manifestaciones del hombre de pecado. Ese hombre de pecado se refiere aquí la palabra Satanás. ¿Quién es quien va a hacer que el ser humano cambie su modo de vida? ¿Verdad? Cambie su modo de vida de santidad hacia Él, haciendo que caigan en la apostasía y se aparten de la fe en Dios. Hablamos precisamente de este estudio o de esta enseñanza, ¿verdad? De los principios importantes que habló el profeta Jeremías en 6:16. Vamos a Jeremías 6:16. ¿Qué nos dice? Dice la escritura, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. A la rebeldía. Pues también sobre vosotros, ¿verdad? Atalayas que puse sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escuchamos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. El hijo de perdición, las manifestaciones del hombre con respecto al pecado. Ahorita quiero decirles que en estos tiempos, hermanos, en verdad, muy pocas congregaciones se está hablando de la santidad. Para muchas personas o muchos pastores o muchas personas, ¿verdad? La santidad la toman como algo obsoleto, como que ya pasó de moda, en pocas palabras. Y viven a su manera. No tienen pena por lo que se hace, sino que lo hacen y como si nada estuviera pasando. Todos lo hacen, todos lo hacen. Los hijos del pastor andaban allá o las hijas de los líderes allá y pues ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Ahora la palabra es muy clara. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios corrige. Precisamente el propósito de la palabra, ¿verdad? Sirve para redarguir, para corregir, ¿verdad? Para eso es la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí de pararnos en los caminos y preguntar por la senda antigua. Ahora déjeme decirle, en la palabra de Dios, Dios nos da la oportunidad, ¿verdad?, de poder entender realmente qué es el pecado. Es totalmente contrario a la santidad. Aquel poder misterioso, primordial, que se opone por naturaleza a Dios y a la buena voluntad para que el hombre, así como también todo el conjunto de manifestaciones y consecuencias trágicas del mismo, o sea, es la rebelión como acto consciente de la voluntad. La manifestación más extrema de esta voluntad rebelde es el pecado cometido con soberbia, es iniquidad, es maldad, es errar, es salirse del camino, es desviarse, es andar perdido, ciego, divagando en sus propios caprichos y deseos carnales. Ese es el pecado. Y nosotros debemos de tomar muy en cuenta y con mucha seriedad precisamente de qué se trata. Y quiero darte una lista precisamente de lo que es el pecado y de lo que la palabra de Dios nos está hablando
precisamente de este asunto. En Mateo 6:24 nos dice, y te hablo que tenemos que aprender a discernir el pecado. Dice aquí, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al mundo. Así. Y luego Primera de Juan, que es uno de los versículos que he estado yo compartiendo con usted, para que usted pueda discernir, pueda entenderlo, ¿verdad? Y pueda creerlo y pueda tener un punto de reflexión en su vida y decir, bueno, si la palabra, bueno, ya Dios me está hablando a través de su palabra y esto se lo he compartido. Mire, está en Primera de Juan 2:15 al 17, donde nos dice de esta manera: no améis al mundo, que es, ya se lo he estado compartiendo, con esta van 4 veces que lo comparto, ¿verdad? En este punto y en este tema dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y luego habla precisamente de lo que hay en el mundo, de lo que está lleno el mundo. Precisamente dice aquí la Escritura, ¿verdad? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, número 1, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿De dónde proviene la vanagloria de la vida? ¿De dónde proviene? Del mundo, ¿verdad? Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Dios conoce a sus ovejas, como sus ovejas conocen la voz de Dios. Y el Señor nos habla y nosotros le seguimos, ¿o no? Perdón, bueno, ¿sí o no? Y Dios ha estado hablando a nuestra vida, a nuestros corazones, que es el tiempo de que tiene que haber un cambio en tu vida, un cambio provechoso. Hay un canto que a veces cantamos aquí en la iglesia, que es bíblico 100%, dice que el amor de muchos se enfriará. Incluso hablando de los cristianos, del mundo, ¿qué se puede esperar? Pero de los cristianos. Muchos cristianos se apagó el amor. Unos viven por las cenizas de antaño, por lo que pasó hace muchos años. Otros hacen acto de presencia, pero están totalmente alejados de Dios. Viven únicamente por la inercia. Ya no buscan a Dios. Se conforman con lo poco. Ya no consultan a Dios. Ya no preguntan a Dios. Ya no confían en Dios. Son sabios en su propia opinión. Hacen cuanto quieren, pero se hacen llamar cristianos. Cuando sucede todo esto, cuando el amor se enfría y empiezas a pensar que todo lo que tienes lo has logrado por ti, es cuando la flama, cuando la llama de Dios en tu corazón se apagó. Ya no buscas, ya no lees la palabra, te alejaste de Dios. Y ahí es donde vienen ya los problemas, donde ya a veces dices, pues realmente Dios no ha hecho nada en mí, la verdad. No hace mucho decía un muchacho que venía mucho a la iglesia, venía mucho aquí con nosotros y dejó de venir y fuimos a buscarlo y lo encontramos. Y le compartimos, oye, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no has ido a la iglesia? ¿Por qué no has ido a nutrirte? ¿Por qué no has ido a alabar al Señor? Y me dice, bueno, mire, pastor, la verdad le voy a decir, realmente Dios en mí no ha hecho nada. Y algunas veces daba testimonio de la manera como Dios lo bendecía. Y ya después se olvidó de lo que hizo el Señor en su vida. Son cosas que muchas veces vienen pruebas, o muchas veces nos metemos en problemas,
y ya no supimos cómo salir de ellos y nos desesperamos y nos enojamos incluso hasta con Dios. ¿Y qué será de los hermanos también? Nos caen gordos los hermanos después. Dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si no amas a tu prójimo que lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? Bien, entonces dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Aquel que busca a Dios permanece. Aquel que anhela a Dios, que ama a Dios, y el deseo de su corazón es que el Señor sea glorificado por la vida de esta persona, pero es aquella persona que realmente le interesan las cosas de Dios. Por eso en Romanos dice: no nos conformemos a este mundo, sino renovémonos cada día, ¿verdad? Renovémonos cada día nuestro entendimiento para que comprobéis y estemos convencidos de cuál es la voluntad de Dios. Mira, te lo voy a poner así. Muchas veces nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Escúchame, ponme mucha atención a esto que te voy a decir. Y esto a veces es muy común, porque se nos hace fácil. Y a veces nosotros decimos: a mí me gustaría hacer esto. Sí, me gustaría hacer esto. Y no consultamos a Dios. Porque pues oíste, viste, y de tu pensamiento viene un sentimiento. Dices tú: sí, voy a hacer esto. Sí, lo voy a hacer. Y ya no te importa si Dios está de acuerdo o no está de acuerdo. No te interesa porque es lo que tú quieres. Entonces, pues, haces tu voluntad. No resultó lo que tú querías o lo que tú esperabas. Inmediatamente lo que haces es echarle la culpa a Dios. No, qué mala onda, es que pues Dios puso en mi corazón esto y ahora no. No fue Dios el que puso en tu corazón eso. Fuiste tú el que pusiste en tu corazón ese sentir, ese pensar, ¿verdad? Vino a tu mente y de tu mente bajó a tu corazón y lo das como un hecho que es de Dios. Dices tú: ¿cómo me gustaría trabajar allí? Ese es mi anhelo, trabajar allí. ¿Cómo me gustaría trabajar en IBM? Y veme a traer esto y veme a traer aquello. ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo anhelo estar trabajando allí? Sí, yo voy a entrar, voy a buscar palancas y acomodé lugar, yo tengo que entrar allí. Y no te resulta, porque era lo que tú querías y nunca consideraste a Dios en todos tus caminos. Y la situación no salió bien, porque no era la voluntad de Dios. Porque tanto es el amor que Dios te tiene, que precisamente al darte ese trabajo, al darte esa chica o al darte esto, te iba a alejar de la presencia de Dios. Pero nosotros queremos lo que nosotros queremos y no es así. Por eso dice la Escritura: para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Así dice la Escritura. Por eso no tenemos que conformarnos a este mundo, ¿verdad? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la que es agradable y perfecta. Hermanos, sí es cierto que vamos a tener muchas equivocaciones, sí, pero no es el propósito de Dios. Nosotros como cristianos tenemos accidentes y pecamos en esos accidentes. Ya no los fabricamos. Antes los fabricábamos nosotros mismos, pero ahora ya no. Tenemos accidentes, caemos por accidente. La norma de Dios, ¿verdad? Sería que no cometiéramos tantos errores. No estoy hablando de perfección, pero estamos hablando de ser cada día mejores, ¿o no? Tienes 10 años y el mismo pecado de 10 años ahí está. 20 años y el mismo pecado ahí está. Nada más das vueltas y vueltas y vueltas y no sales de él. No te conformes, dice la Escritura: no nos conformemos a este sistema, sino ser transformados por medio de la palabra de Dios y anhelar en verdad, que tú de veras digas: bueno, es que sí, la verdad, Dios me dice que tengo que caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pues debe de surgir en mí y yo debo de anhelar en mí verdaderamente vivir en santidad.
Porque si yo vivo en santidad, tengo todos los recursos espirituales a mi favor. Y yo sé que como yo confío en Dios, yo sé que tengo una buena relación con mi Dios, yo puedo hablar con mi Dios y preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad esto? Y poder entender perfectamente, decir que el Señor me va a decir, no, espérate. O mira, sí es mi voluntad. Y tener la seguridad de lo que es la voluntad de Dios, oye, te sientes libre, eres feliz. Pero cuando sabes tú que no es la voluntad de Dios, no te sientes tranquilo, estás preocupado. Y dices tú, no, no es que sé que estoy haciendo las cosas mal, por eso no lo saco a la luz, porque sé que está mal. Y yo sé que me siento mal porque sé que no es la voluntad de Dios. Sabemos, porque tenemos, ¿verdad? El Espíritu Santo que nos redarguye. Pero el saber, por ejemplo, que nosotros nos renovamos, decimos, no, no, yo no me quiero quedar aquí. Yo quiero caminar, no me voy a detener, yo voy a caminar más adelante porque Dios está conmigo. Y lo que yo anhelo es que los dichos de mi boca y el meditar en mi Señor sean gratos delante de Dios. Quiero ser mejor cada día, no me conformo a esta manera como estoy viviendo ahorita. Quiero ser mejor cada día, quiero ser mejor padre, quiero ser mejor hijo, quiero ser mejor hermano, quiero ser mejor esposo. Y ese es el anhelo que debe haber en tu corazón, no ser peor cada día. La apostasía está en su punto, hermano. Y muchas personas que pusieron su mirada en muchos hombres que ahorita están caídos, se vinieron para abajo también. Por eso dice la Escritura, y la voluntad de Dios es que pongas tus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el propósito. Ahora, Dios nos habla acerca de la santidad, ¿verdad? Pero estoy hablando acerca precisamente de los deseos mundanos, ¿verdad? Dice la Escritura en Romanos 13, dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesús, y no proveáis para los deseos de la carne, porque precisamente los deseos de la carne se oponen al Espíritu, o a que le sirvamos a Dios como debemos de servirle, porque damos prioridad a nuestra carne y no a nuestro espíritu. Miren, hermanos, hay tantas cosas que tenemos que poner por orden en nuestra vida. Y tú y yo podemos engañar a mucha gente y probablemente a nosotros mismos. Pero una cosa es verdad, que a Dios no lo podemos engañar, ¿no? Porque Él sabe todo de ti. Tu embrión vieron sus ojos. Él te formó, Él me formó en el vientre de mi madre, de tu madre, ¿verdad? Y Él conoce todo de nosotros. Podemos engañar a papá, a mamá, y es pecado. Es no honrar a tus padres. Pero a Dios no lo podemos engañar. Dios nos pide una calidad de vida diferente a la que nosotros hemos vivido. Y tenemos que tener mucha responsabilidad y hacerle caso a todo lo que Dios nos está hablando. Te repito esto, los tiempos están muy difíciles y quiero compartirte que vienen peores aún todavía. Por eso no debemos conformarnos a este sistema, a este mundo. Ahorita es esta pandemia, pero al rato vienen otras cosas peores todavía. ¿Y qué vamos a hacer? Dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. Así es que entendamos las razones de Dios, entendamos el propósito divino para que nuestra vida sea una vida de bendición y seamos de bendición para mucha gente también. Y busquemos cada día el rostro de Dios mientras pueda ser hallado y fortalecernos, ¿verdad? Nuestro espíritu con la palabra de Dios cada día y entrar
a esa relación íntima con nuestro Dios, para que comprobemos, para que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento y poder seguir adelante. Dice la Escritura, no seas sabio en tu propia opinión. Reconócelo, pero reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios está con nosotros y no hay duda. Dios está con nosotros, no hay duda de ello. Dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Escuche, alrededor de los que le temen y los defiende. Si tú eres temeroso de Dios, si tú eres respetuoso de las cosas de Dios, tenlo por seguro que Dios te guarda. Aunque Dios es soberano, te voy a decir, pero Dios te guarda y Dios te bendice. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oye, hijo mío, el consejo, y no se aparte mi ley de tu corazón. Hay tanto, hermano, que tenemos que hablar precisamente de estos temas. Dice en el libro de Lucas 9, 23 al 25, te lo leo parafraseado, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El tomar la cruz significa sacrificio. Te vas a sacrificar. Ya no vas a vivir como te daba tu gana. Hoy tienes que vivir de diferente manera. Dejar las cosas ya que no te bendicen, que no te edifican, aunque te deleitabas en ellas, es tiempo de que dejes todo esto para que sigas realmente a Cristo. El que pierda su vida por causa de Él, dice que la ganará. Así dice la palabra, ¿verdad? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, dice la Escritura. Entonces, ¿verdad? Tenemos que caminar como Dios quiere. Dice en Lucas 9, 23 al 25, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Hay tanto que decir con respecto al pecado que nosotros, ¿verdad? Ya sabemos qué es. Entonces el pecado separa al hombre precisamente de Dios y lo desvía de la santidad, de vivir una vida que agrade a Dios como Él demanda del hombre. Por lo tanto, demos la explicación, vamos a dar la explicación de lo que es precisamente la santidad. Y déjame decirte qué es santidad. Santidad es separación del pecado, precisamente. Santificación, regeneración, santo, consagración, es puro, limpio, dedicado y escogido. Cuando hablamos de la santidad, muchos solo se quedan en un punto de vista de la santidad, de la separación del pecado, pero se olvidan precisamente de algo que es muy importante. De esa santidad va del hombre creado por Dios de adentro hacia afuera, llevándole a una vida santificada por fuera de las cosas externas que le gustan a la carne. Y es lamentable que muchos solo piensan en la santidad del corazón, o sea, en la interna, pero se olvidan que también daremos cuenta a Dios de lo que tenemos por fuera, que viene siendo la carne. La Biblia en 1 Tesalonicenses nos habla, 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espiritual, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces le preguntó a los teólogos, yo en una pregunta, ¿verdad? Que yo le preguntaría a los teólogos, ¿verdad? Y a muchas personas, doctores de la palabra, exégetas, ¿verdad? De la Biblia, que muchas veces tuercen las cosas y en vez de ayudar, pues no ayudan y confunden a la gente. Pero yo creo que lo que estamos viendo de acuerdo a lo que es la santidad, lo podemos entender, ¿no es cierto? Ahora, pues Dios nos pide esa manera de vida y si Dios nos está hablando a través de su palabra que tenemos que vivir de esta manera, pues creo que más nos vale que empecemos, ¿no? ¿Para dónde te vas a hacer? ¿Para dónde me voy a hacer? Únicamente a mí, como amo a Dios, me interesa tener contento a mi Dios y hacer lo que Él me pide. ¿O no? Así es. Démosle gracias a Dios, hermano, por su palabra. Padre, te damos gracias por tu bendición, Señor. Que siempre, Padre bendito, el deseo tuyo es hablarnos, corregirnos. Te alabo, Señor, y te bendigo porque tú eres bueno. Te pido por esta preciosa congregación, Dios. Y quiero poner en tus manos en estos momentos, Padre, por la vida de mi hermana Dora, por su mamá, por su familia, que tú les des fuerzas, les fortalezcas, mi Dios, para que sigan adelante, Señor, en esta tarea que tienen, mi Dios. Gracias también por Esther. Te rogamos por ella para que tú, Dios bendito, te sanes. Pedimos por Alfredo también, Señor, para que tú, Señor, lo fortalezcas y les bendiga, Señor. Gracias por todos mis hermanos, mis hermanas que están aquí, por Araceli, este miércoles, si Dios permite, al parecer la van a operar. Que tú estés con ella, mi Dios, que seas con ella, con toda la familia, Padre. Gracias por Gonzalo, Laura. Gracias por la familia Maya. Gracias, bendito Dios, por toda la iglesia, por Adriana. También ponemos a Luis en tus manos, Padre, que está malito de COVID. Que tú, hermoso Dios, le sanes. Gracias por mi familia, por Arturo, Señor, que tú le sigas bendiciendo, le sigas sanando. Damos gracias por la vida de él. Gracias por nuestra hermana Elvira, por su familia, su yerno también, Señor, lo ponemos en tus manos. Por mi hermana Lucita, sus hijos, sus hijas, sus nietas, sus nietos, por toda la familia, por Oscar, por Viri. Gracias, bendito Dios, por Florencio, Cintia, sus papás de ellos, los ponemos en tus manos, sus hijas, sus trabajos, mi hermano Elías, Pollita, sus familias, por la familia Apreciado, está en tus manos, Dios. Por Alfonso, Señor, por su esposa, sus hijos, su trabajo. Ponemos en tus manos la familia Ramírez Díaz, está en tus manos, Señor. Gracias, Padre bendito, por Anita, por su esposo, sus hijas, su hijo, Padre. Gracias, mi Dios, por todas las familias, Señor, reunidas, mi hermana María Luisa, Pañuelos, toda la familia la ponemos en tus manos, su esposo. Por Erendi, por Felipe, por Tirso, que están en misiones, Tirso y Gloria, los bendecimos. Te damos gracias por ellos, Señor. Gracias por Manuel Hernández, Señor, por este varón tuyo, hijo tuyo, Padre, por la manifestación de tu poder, Dios, en su vida, y por toda la iglesia, Señor, en general, la ponemos en tus manos. Por Luciana, por Armando, por toda la familia. Sí, mi Dios, te pedimos por todos ellos y te damos las gracias en el nombre de Jesús por estar con nosotros, por bendecirnos, por darnos tu palabra, Señor. Y también, Padre, que nos des el hambre y la sed para vivirla, Señor, y anhelar con todo nuestro corazón vivir a tu manera, Padre. Gloria a tu nombre, te damos en el nombre de Jesús. La gloria y la honra siempre serán para ti.
Gracias por la manifestación de tu palabra. Gracias, Señor, por la belleza de tu santidad, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Toda la gloria es para ti, Padre. Amén, amén y amén.